no es ni siquiera opcional, es un requerimiento institucional para continuidad de los semilleros. Y si ustedes han leído con detenimiento las convocatorias de semillero, la propuesta institucional es que el tutor aparece como coautor de esas producciones del semillero. Entonces nos vemos abocados a una coautoría, casi que de alguna manera a veces obligada. La pregunta es cómo la estamos abordando. Yo les cuento, para contextualizar la importancia de esto, los tutores y los estudiantes no escriben juntos solo en semilleros. En posgrados está previsto que un director de tesis, de maestría o doctorado, como una posibilidad real, publique con sus estudiantes. Y si bien es una gran oportunidad de formación, también se han presentado casos graves en los que los estudiantes terminan incluso demandando, porque consideran que les fueron arrebatados derechos de autoría. Entonces ahí es donde vamos con asuntos como este, que no es inusual. Un docente que fue denunciado por plagio porque evidentemente incurrió en prácticas poco éticas de tomar la producción de sus estudiantes y, desconociéndolos como autores, publicarlo por su cuenta. Pero también hay unas oportunidades. Si lo sabemos aprovechar, la cintura entre tutores y estudiantes puede enriquecer el bagaje académico de ambas partes, fortalecer la relación pedagógica, acercarnos a la experiencia de escribir y publicar, ayudarles a los estudiantes a reconocer y a navegar el mundo editorial, que es muy complejo y que a veces es de aguas turbulentas, no es tan fácil. Entonces no se trata solo de escribir un buen texto, sino de aprender del tutor a cómo lidiar con estos asuntos del mundo editorial y fortalecer el desarrollo personal y profesional. Entonces, por eso la pregunta, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles han sido buenas prácticas de publicación entre tutores y estudiantes? Y lo que yo he descubierto en la investigación es que la colaboración es un término polisémico. La coautoría no siempre implica colaboración. Entonces, ¿qué entendemos por colaboración? ¿Y cómo podemos acercarnos a ese ejercicio, tutores y estudiantes, de escribir juntos de una manera verdaderamente ética, formativa, pedagógica y que colabore al proceso de formación, que apoye el proceso de formación? Entonces, con este preámbulo, vamos entonces a conversar con nuestros invitados que han tenido unas bonitas experiencias de escritura en los semilleros. Lo que queremos es ampliar la oportunidad de que ellos nos compartan cómo ha sido. Entonces vamos a iniciar ahora con un panel y después vamos a tener una intervención. Bueno, entonces lo primero que le vamos a pedir a nuestros panelistas es que nos cuenten, nos presenten brevemente sus nombres, quiénes fueron los autores o coautores del artículo que presentaron, qué semillero representan y a qué programa y facultad están. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Edison Ferney Castrillón Ángel. Tuve la posibilidad de publicar con el semillero de investigación Internos, Escuela de Posgrados, el año pasado un artículo con 7 autores, ¿cierto? 7. Fue un trabajo colaborativo, escritura académica, ahorita vamos a hablar un poco de ello. De hecho, mandamos otro que está haciendo una evaluación en estos momentos, está siendo evaluado por pares académicos, también con la misma cantidad de autores. Pertenezco a la Facultad de Educación, pero este semillero está vinculado, como ya lo nombré, a la Escuela de Posgrados, particularmente este año a la maestría en Fundamentos de la Docencia en Lenguas Extranjeras. Pero este semillero tiene investigadores nacionales e internacionales, y su fundamento es la interdisciplinaridad, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Perfecto, gracias. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Onaika Posada, yo soy psicóloga del deporte y pues además de una vez cuento que el semillero es de psicología del deporte y el ejercicio. Hace parte del programa como tal de actividad física y deporte,
aunque es un semillero que unen estudiantes de psicología y del programa de actividad física y deporte. E igual algunos egresados que hacen parte también de ambos programas, entonces eso también nos facilita un poco el trabajo. De hecho, los coautores del artículo que presentamos nosotros en el año pasado son tres egresados porque ya egresaron los tres del programa de actividad física y deporte. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Néstor Eduardo Flores Oviedo. Soy docente adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y coordino el semillero de gestión de procesos administrativos. Para no decir ese nombre, decimos JEPA. Listo. Entonces, ese es el nombre de nuestro semillero. JEPA Colombia. JEPA. Sí. Ya hemos desarrollado varios escritos con los estudiantes. Ya hay unas semilleritas, ¿sí? Una que se fue para México hace mucho rato, ya está en Australia. Con ella hice la primera autoría. La segunda fue con Estefanía Hincapié, que en este momento es egresada, está trabajando, puede estar conectada. Y aquí quien está conectada es una semillerista que está haciendo doble titulación, está haciendo pasantías en México. Es Valentina Ochoa, que ahí está conectada. Y este último año presentamos en coautoría con una semillerista un capítulo del libro para usted joven, que lidera esa compilación. La colección. Bueno, entonces vamos a conversar sobre más que decir como mecánicamente esas partes, hablemos de la composición, en la que esas partes del artículo se construyen. Hay unas pautas, unas técnicas, ustedes las conocen, las experimentaron cuando presentaron y a varias manos construyeron el artículo para crear la revista. Entonces hablemos de ese título, ¿cierto? De la selección de la revista. Al inicio del encuentro tocamos ese punto de divulgación, investigación, que hay que fijarse para la selección de la revista. Es esto de la clasificación, categorización. En Colombia tenemos indexadas, ¿cierto? Eso es un uso muy nacional, pero es lo mismo. Finalmente, ¿cierto? Estos criterios que hay que tener en cuenta para el resumen, que contiene objetivo, metodología y resultados, y faltaría conclusiones. Entonces, lo esperable en todos los resúmenes actualmente en las revistas académicas. Entonces, conversamos un poco sobre eso. Primero las investigadoras. Les cuento que elegir a veces es un poco complejo. Nosotros como semilleros ya habíamos un artículo que fue publicado en una revista de divulgación y ahorita queríamos, bueno, vamos a hacer, además que esa investigación tenía muchísimo para darnos. Y los chicos estaban muy interesados en hacer una revisión sistemática. Entonces dijimos, bueno, una revisión sistemática, pero aquí tenemos que ponernos las pilas todos porque vamos a elegir una metodología para una revisión sistemática, en este caso una revisión misma. Entonces empezamos a mirar cuáles eran las revistas que estaban publicando algo similar, entonces empezamos a buscar revistas porque a partir de ahí también son los criterios para la escritura del artículo. Extensión, los títulos, todo. Desde ahí las normas, porque podía ser por Vancouver, podía ser por APA, etc. Entonces, para empezar, toda la redacción del artículo ya teníamos que tener cómo íbamos a hacer como todo el esquema, ¿cierto? Igual nosotros ya veníamos trabajando desde hace tiempo en esa investigación, como les digo, con toda la búsqueda y con toda la metodología Prisma, haciendo todo el proceso. Cuando dijimos, bueno, listo, ya tenemos la revista, ya tenemos a dónde es que lo vamos a enviar, entonces empezamos a organizar nuestro artículo, obviamente también con el número de palabras, con el título que se acotara allí, como tú dices, con toda la estructura del resumen y demás, y nos encontramos con algo, y es que finalmente, como era una revisión sistemática, también tiene una estructura
esa búsqueda en bases de datos a veces sí nos complicó un poco, porque podía ser que alguno de los chicos no encontrara lo mismo, o dijera, no sé, o no he podido encontrar la suficiente información, entonces tocaba volver a revisar, y entonces ahí nos avanzábamos un poco para poder organizar y esquematizar la información, entonces ya un poco. Pero bueno, finalmente escogimos una revista, como les digo, que es la de difusión. Enviamos allí el artículo, realmente fue un artículo chévere, todo eso sobre todo porque no solamente, digamos que teníamos mucha claridad en la parte de la escritura, sino porque se nos facilitó a todos nosotros ponernos de acuerdo e ir nutriendo el artículo, entonces fue fluyendo, lo cual a veces no es tan sencillo. Ya sabemos que el proceso de escritura suele ser un poco complejo, y otra ventaja que teníamos es que yo ya había publicado esa revista. Entonces también conocía un poco cómo era más o menos el esquema de ellos y la carta y todo lo demás que hay, que yo ya me había adelantado algunos pasos para el momento en el que teníamos que enviar el artículo. No solo por haber publicado en ella, sino porque hay que buscar, por ejemplo, en su lista de referencias, la revista que se repite otras veces, un criterio para seleccionar revistas. Claro. Y hay unas que piden buscar dentro de la misma revista alguna referencia para citar. Que sea referenciado. Entonces, obviamente le interesaba que vos también hubieras Eso. Bueno, en nuestro caso, yo voy a ser muy sincero con nuestra publicación y la audiencia. El semillero IN empezó en el 2022 realmente. O sea, nosotros llevamos un año en este proceso. Pero cuando lo pensamos, decidimos juntarnos pues como varios profes, incluso de acá en la universidad, algunos amigos internacionales, por ejemplo, amigos que están haciendo doctorado conmigo también, Naldo, por ejemplo. Entonces teníamos muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, Naldo es una perspectiva muy decolonial, Rubiel trabaja la psicología, Carlos trabaja un asunto urbanístico. En mi caso, yo por ejemplo trabajo mucho desde la perspectiva crítica, estábamos pues con Naldo y nuestros asuntos desde la literatura también, pero teníamos muchos intereses, o sea, era un asunto muy diverso. Y nosotros dentro del semillero, no sé si tomarlo, eso es una ventaja, ahora lo vemos como una ventaja, y era que decíamos, venga, no, lo que tenemos en común es algo que se llama interdisciplinariedad. Entonces vamos a escribir justamente de eso, o sea, definamos un tema y a la luz de ese tema empecemos cada uno de nosotros a dar esas percepciones que tenemos. Y empezamos a hablar, por ejemplo, ese artículo que está publicado en la revista Plumilla Educativa, que se llama Interdisciplinariedad para la formación avanzada. ¿Y qué fue lo que hicimos allí? Justamente nombrar cómo se pudo hacer unos procesos de escritura colaborativa, las estrategias que estuvimos utilizando justamente para que esto fluya, porque escribir en grupo no es fácil, porque tú tienes una forma de escribir, tú utilizas unos conceptos diferentes, que no se mire como una colcha de retazos. Entonces, en ese caso, sí fue muy interesante mostrar esa experiencia justamente que nosotros hicimos a la luz de nuestras propias vivencias. ¿Qué significaba para un psicólogo estar dentro de la interdisciplinariedad? ¿Qué significaba para un docente de lenguas estar dentro de la interdisciplinariedad? Y ahí, ¿cómo empezábamos a gestar este proceso? O sea, fue esa como la idea general. El documento, bueno, el artículo mejor, hoy lo utilizamos como un antecedente para que las personas interesadas en vincularse al semillero de investigación tengan como base el artículo para saber dónde es que estamos ubicados. Esa es como la generalidad. O sea que se podría escribir entre integrantes de distintos semilleros. O sea que es Pues podría darse ese caso. Sí, yo pues voy a hablar desde mi perspectiva. Yo creo
que es más desde el tema. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros estábamos discutiendo el asunto de la clase de inglés como tal, la enseñanza de una clase de inglés, es decir, llegábamos ahí. Entonces el urbanístico decía, venga, pues que las paredes deben de estar en esta parte, o sea, no es lo mismo enseñar en un salón con una perspectiva redonda o una perspectiva cuadrada. Y él era urbanístico, casi que es todo como tal un arquitecto. Entonces, el arquitecto nos daba su versión de cómo poder enseñar una clase de inglés desde esas perspectivas. El psicólogo nos decía, venga, pero es que ¿cómo vas a pretender que un estudiante te preste atención más de media hora si por déficit de atención vas a tener esto? Entonces, cada uno centrado, y yo decía, pero ¿cómo así que un currículo que vamos a enseñar el inglés replicando textos de Cambridge, cuando el estudiante de Santo Domingo no llega al bus a recogerlo a la casa, sino que se va en un metro cable? No, empecemos a mirar. Entonces, cada una de esas discusiones, a la luz de un tema en común, nutría diferentes perspectivas. Y eso es lo que está pasando y lo que ha venido pasando como tal en Internos. Bueno, con Estefanía, ella fue estudiante del programa, entonces yo la tuve en algunos cursos, y ella es muy pila con los datos, clasificación de datos, recolección de datos. Entonces le pregunté, ¿de qué quieres que investiguemos? Digo, no, algo de, a mí me gusta mucho la logística porque la práctica la hice en una empresa de logística. Entonces, listo, pero logística es muy amplio, vamos a delimitar más. Me dijo, no, pues lo importante de la logística es que el producto llegue al cliente. Entonces hablemos de la última milla. Entonces ella hizo toda la recopilación, pues toda la búsqueda en la base de datos. Ella hizo la búsqueda, clasificó las revistas, hizo gráficas exponenciales, o sea, hizo todo el trabajo. Yo creo que ahí está la información. ¿Qué podemos hacer con eso? Sí, pues vamos a hacer un artículo, lo proyectamos en una revista de Ingeniería Industrial de Cuba y enseguida nos aceptaron. O sea, ella hizo todo la recolección de la información. La otra fue realizar la escritura. Bueno, y le pregunto obviamente, bueno, vos hiciste toda la recolección. No, el no fue. ¿A quién se le activó? Bueno, mientras tanto, entonces está la posibilidad de que un solo integrante del semillero publique en colaboración con su docente. No tienen que ser todos. Los que participaron en el proyecto, construyendo el proyecto, por esa sola razón, ¿cierto? No es que ya entonces va como coautor en el artículo. El artículo es autor quien efectivamente haya metido mano, haya puesto la ficha, haya escrito, haya corregido. Un artículo no está terminado cuando se envía a la revista, cuando recibimos las devoluciones de los evaluadores, casi que hay que reescribir el artículo, haciéndole caso a dos puntos de vista, ¿cierto? Y el artículo termina complementado. Entonces, exactamente quienes figuren en el proyecto no necesariamente son los coautores de los artículos, sino los que efectivamente escriban. Eso, por ejemplo, es importante leer dentro de las directrices para los autores, ¿sí? Se menciona eso. Quienes pueden ser autores y se firma al final de la carta que decía yo ahorita que iba adelantándome. En esa firma, por ejemplo, ahí consta quiénes son las personas autoras del artículo y que efectivamente se comprometen a revisar y demás. Pues no cualquiera puede ser autor. Claro. Claro. Pues esa buena experiencia con Estefanía, con la anterior compañera, pues semillerista. Nosotros sí teníamos un proyecto, el proyecto duró año y medio y al final Y más adelante conversaremos sobre
¿Cómo así que un artículo de 7 autores? Eso hay que, ¿cierto?, discutirlo un poquito. Bueno, profes, tenemos una serie de preguntas muy desde lo colaborativo y desde los roles que se juegan en el proceso de escritura. Entonces queremos que nos cuenten, aunque ustedes ya nos esbozaron más o menos la dinámica, que nos concentremos en esa parte del trabajo en equipo, cómo se da entre un tutor y sus estudiantes o su estudiante, qué rol consideran que juegan ustedes en ese proceso. Que claramente los estudiantes tienen unas experticias, se hacen una parte, pero el rol del tutor es fundamental. Nos decías ahorita, yo conocía previamente la revista, entonces, ¿cuáles dirían ustedes que son esos roles que juegan los tutores de semillero en orientar y acompañar al estudiante? ¿Y qué roles juegan los estudiantes? Y si nos pueden contar especialmente en la dinámica con los agentes externos, lidiar con las evaluaciones, de pronto con el rechazo o así sea con la corrección y acompañar a los estudiantes en ese proceso. Bueno, el trabajo en equipo a veces puede ser complejo, como decían, porque a veces los chicos no asisten al semillero, todo. A mí particularmente me gusta mucho trabajar en cada uno de los encuentros del semillero. Yo les digo, yo sé que tienen 50.000 otras cosas para hacer, yo también. Entonces vamos a aprovechar el tiempo que tenemos disponible para eso, para poder hacer la producción intelectual. ¿Cierto? Pero si, por ejemplo, hay alguno que no iba, les decía ahorita, por ejemplo, en la búsqueda de bases de datos y todo lo demás, bueno, recordemos el compromiso, inclusive escritural, porque el rol mío no solamente estaba desde la escritura y acompañar ese proceso de escritura, sino también de guía dentro del proceso. Entonces, ya había hecho un prisma, ya sabía cómo acompañar y guiar el prisma, ya digamos que tenía la experticia de escribir artículos, entonces también como desde allí cómo podría acompañar. Entonces mi rol más que todo era de guía acompañante y también redacción con ellos, pero pues digamos que dentro de todo eso sí necesitaba la presencia de las personas dentro de ese rol. Y aprendí algo porque ya me había pasado el cacharro, el semillero, y es que quien enviara el artículo ahora soy yo. El semillero está desde el 2017, ¿cierto? Cuando me entregaron el semillero, me dijo Solino, los estudiantes son quienes acompañan el semillero. ¿Listo? Y yo en medio de todo dejaba que los estudiantes incluso enviaran a la revista. Gran error porque no sabía qué pasaba al final con el artículo. Algunos de ellos desaparecieron virtualmente, están ahora que no sé, pero bueno, con los últimos años ya les dije, son aprendizajes, entonces yo misma soy la que me encargo de revisar, traerme los links y poder enviar el artículo, entonces también recibo retroalimentación, si hay que hacer alguna modificación, entonces contactarme con los chicos nuevamente, con los estudiantes semilleristas para poder hacer las modificaciones a los artículos. Y eso me ha facilitado un poco y no es más que se porque en esa parte, porque antes sí dejaba que fueran ellos quienes se empoderaran de esa parte del proceso ya. Y se perdió la producción. Sí, claro. De hecho, estoy en una de los, bueno, con los que se premian en el camino. ¿Y qué pasa si, o sea, cómo nos ponemos de acuerdo para que alguien que estuvo en el proceso se retira, o sea, publicamos, el semillero publica el artículo, después no hay lugar a reclamos, o cómo es eso? Sí, no, es que es muy complejo porque ahorita, por ejemplo, tuve que hablar con la vicerrectoría porque pues es una deuda que estaba así. Entonces, como bueno, ¿y ahí qué hacemos? Entonces quedamos en que igual íbamos a hacer una modificación del artículo como estaba inicialmente escrito, pues no podrá estar, ¿cierto? Pero nos logramos contactar con la mayoría de personas que estaban en ese momento en el semillero para con la recopilación de los datos que teníamos, la verdad es que organizados, información, pues reescribir otros elementos, pero el que tenemos originalmente, pues no se puede usar. ¿Ya? Pero les digo que un aprendizaje significa. Entonces ahorita, sí, entonces ahorita, con eso ya soy yo quien se encarga de acompañar y liderar ese proceso, guiar, pero siempre con la compañía de cada uno de los artistas y dándoles también un rol importante dentro del equipo. Recuerden que finalmente esto depende de todos nosotros, ¿cierto?
no depende de Sony, no depende de todos, que finalmente salga todo muy bien. Y digamos que dentro de ese proceso para la revisión también les inmediatamente les informo y nos ponemos a reunir. A mí me encantan las reuniones presenciales. Entonces, realmente aquí me ven con los chicos siempre trabajo. Es como la metodología. No, en tu caso. Pues es que uno tiene que ser estratégico con los semilleristas. Más que todo porque no todos los semilleristas recolectan datos, no todos tienen el talento de la escritura, porque dentro de lo que nos piden, lo dicen a nosotros como semillero, hay otras opciones. Entonces uno sabe quién es el teso para ir a un congreso, exponer delante de las demás personas. Lo que hago yo es dividir el semillero por sus grupos. Entonces, por ejemplo, esta compañera acá, Laura, se unió con Valentina y ellas son las encargadas de ir a un congreso y presentar el tema que ellas quieran. Esa es otra. No todos los semilleristas quieren lo mismo. Ya, pues son temas diferentes. Entonces, hay otros, pues por ejemplo, yo tengo 2 semilleristas en este momento que están en la etapa de encuestas. Ya los tengo trabajando en la etapa de encuestas, obviamente aprovechando los grupos que uno da clase y el permiso, pero ellos están en etapa de encuestas y están realizando eso para poder presentar después un artículo o una ponencia. Entonces uno tiene que ser estratégico quién se va a encargar de realizar qué tipo de actividades, porque no solamente la escritura, es la presentación de los proyectos, es el congreso donde tenemos que participar, etc. Entonces uno debe, hay que conocer a sus semilleristas y sacar la ventaja que tiene ese semillerista o la habilidad que tiene, potenciarla y aprovecharla para. Estamos hablando un poquito del trabajo en equipo, de cuál es el rol en estos casos tradicionales del maestro y del estudiante, pero cortamos en tu caso porque no sé si hay una figura del maestro también. Entonces, eso es más una escritura entre pares y cómo se negocian los liderazgos, las autoridades principales, por ejemplo, frente a un artículo, cuando ya no es esta figura es tutor y estos estudiantes, sino cuando es más entre pares. ¿Cómo fue la experiencia de trabajo? Bueno, primero, por ejemplo, nosotros, dentro de toda esa parte metodológica, a diferencia de la profe que se da el gusto únicamente de trabajar presencial, nosotros tenemos que darnos el gusto únicamente de trabajar virtual. Porque, por ejemplo, Rubiel está en Canadá, Naldo está en Brasil, y así sucesivamente tenemos varios semilleristas. Entonces, toda esa parte de escritura colaborativa sí se da en la asignación de roles. ¿Sí? Nosotros asignamos unos roles, así como ahorita el profe Néstor, y es, venga, ¿quién se encarga, por ejemplo, de recolectar información o de analizar información? La propuesta la construimos todos, ¿cierto? Toda la propuesta. Incluso las fechas las determinamos nosotros. Ha pasado, y de hecho nos pasó esta semana, que un semillerista nos decía, este es el proyecto que vamos a trabajar para este año, porque no hemos definido todavía este año cuál va a ser el proyecto que vamos a ejecutar. Ya hemos presentado 2 propuestas y las 2 se han caído, digámoslo de cierta manera. ¿Y qué ha pasado? Que entre todos justamente damos las razones del por qué no podemos ejecutar la propuesta o bajo los requerimientos que nos está pidiendo Vicerrectoría de Investigaciones. Eso se llama realismo académico. Entonces, muchas veces dicen, no, es que para junio tenemos que tener eso. No. Por ejemplo, en su gran mayoría todos estamos terminando doctorado dentro del semillero. Entonces, hablar hoy de un artículo para junio es imposible. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si mínimamente podemos tomar la decisión de la propuesta de aquí en todo este semestre, maravilloso. Entonces, yo creo que dentro de los semilleros, sin salirme de este contexto, es ser muy realista a lo que se debe hacer, con quién tenemos, con quién trabajamos, cuáles son las circunstancias, todo. Y planeamos como tal esos ejercicios. Y los roles que los nombrabas ahorita por los niveles de autoría, quién va primero, quién va segundo, tercero y hasta séptimo, porque recordemos
nivel de participación va justamente en eso. ¿Cuánto yo participo dentro del proyecto? Si hay una propuesta que un semillerista propuso, ¿cierto? Propuso y él es el encargado de comandar los tiempos, recopilar, organizar, toda esa parte, entonces sabemos que ese es el autor principal del semillero. Yo como coordinador, por ejemplo, sé que debo firmar unos documentos, sé que debo tener unas reuniones, unos compromisos, pero de cierta manera las decisiones las tomamos todos. José es semillerista, entonces yo, incluso así pasó, eso no es que esta va a ser la propuesta, y yo no, es que yo no tomo la decisión. O sea, pongamos la propuesta a juicio dentro del semillero y ahí tomamos decisiones. Esa es la dinámica que trabajamos nosotros. Ahora decíamos que no es muy usual encontrar artículos de 7 autores, ¿cierto? Por ejemplo, el fondo editorial nuestro establece que cuando son más de 4 autores hay que justificar la contribución que cada uno hizo y en porcentajes, ¿cierto? El 30% que correspondió a la búsqueda en bases de datos, Edison fue el encargado. Todo ese tipo de análisis, como las partes de la investigación divididas en porcentajes, y algunas revistas piden eso, en un formato, el nivel de participación de todos los autores cuando son más de 4. ¿Ustedes les pidieron hacer eso? Sí, eso es muy normal, de hecho, pues ya lo tenemos muy en cuenta, pues tenemos que adaptarnos, sabemos que APA séptima edición, de hecho, nos pide, pues, nos deja publicaciones médicas, sin salirme del campo, ya 20 autores, uno ya ve, por ejemplo, APA le decía a uno en séptima edición que no hay como restricción de autores, justamente porque después de 3, 4, o incluso hay revistas que dicen, no, pues así APA diga lo que diga, nosotros apenas recibimos 3. Y ya, entonces nosotros tenemos que mirar. Y en ese caso, cuando dejan recibir más, efectivamente, Jairo, sí hay que nombrar cuál es el papel de cada uno. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, en el caso de Juan Carlos, que está dentro del semillero, Juan Carlos fue el traductor, o es el traductor de un artículo. Entonces, claro, nosotros sabemos que Juan Carlos también es participante, porque nosotros por lo general hacemos coetnografía, hasta el momento hemos hecho unos procesos muy coetnográficos, pero ahí están esas narrativas, por ejemplo, que necesitan ser traducidas. No todos hablamos español, no todos hablamos inglés, no todos hablamos portugués, que es en los 3 idiomas donde nos vamos moviendo ahí dentro del semillero también. Entonces, hay unas traducciones como tal que se dan y ahí eso tiene que quedar claro. Este es el traductor. Hay uno, por ejemplo, hay un rol que es el recopilador, y hay un rol que está esa persona que dice, venga, Jairo, usted se va a encargar de recopilar los antecedentes de la investigación hasta marzo de 2025, no sé, por decir cualquier cosa. Y Jairo es el que está chuzando, me disculpa la expresión tan coloquial, bueno, Edison, ¿qué pasa? A ver, es que a mí me toca responder por esto. Entonces, en esa misma asignación de roles, y hay uno que se encarga de publicar y de seleccionar la revista. Por ejemplo, por lo general, yo me encargo de seleccionar la revista. Entonces, ya usted mire el scope de la revista, es nacional, es internacional, efectivamente reciben los autores. Entonces, estamos como en todo ese proceso. Y no siempre estamos todos. Por ejemplo, en este segundo artículo que mandamos, hay 2 autores que no están. Fueron participantes, pero les dijeron, no estamos, porque es que no es solo enviar, es envías y luego la responsabilidad de editar. Pues, yo conozco a José que me cuentan estos días que una revista le respondió sin ninguna corrección, amén, yo me le quito un sombrero, chapó, eso no pasa, o sea, bueno, sí pasa porque ya lo conozco, pero en este caso, lo más probable es que uno se da excelente, o sea, se da muy bien servido cuando le dicen fue aprobado con correcciones. Uno dice, aleluya. Ya uno hasta ahí dice, pues y hay correcciones que le quitan a uno tiempo. Entonces ahí eso es. Muy bien. Bueno, ahora conversemos sobre dificultades y soluciones. ¿Cómo las resolvieron?
y lecciones aprendidas en ese proceso, porque recordemos que hay dos, digamos, actitudes frente a los artículos. Una es funcionalista, ¿cierto? Que es que el artículo tiene la función de comunicar resultados. Quienes se paran como en esa perspectiva muy clásica, y otra es constructivista, ¿cierto? Que es que en el proceso de escritura también se va produciendo conocimiento. O sea, una es comunicativa y la otra transformativa. En el proceso de publicación, como hay la alimentación de los evaluadores, pues hay mucha reescritura de procesos editoriales, de manuales de estilo y de fondo, nuevas bibliografías que los evaluadores sugieren, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las lecciones? ¿Cómo resolvieron esas dificultades que tuvieron para construir el artículo? Pensándolo más en la perspectiva, ¿cierto? De que se produce el conocimiento escribiendo. Bueno, yo dije cuál había sido mi principal dificultad siempre, y era justamente encuadrarme de ciertas partes del proceso. Esa ha sido como la mayor dificultad que he enfrentado. Sin embargo, vemos que hay otros, uno de ellos, por ejemplo, en ese artículo que les el pasado, fue que al principio no encontramos mucha información al respecto. Por eso fue que decidimos también hacer un rastreo amplio, porque desafortunadamente sobre el tema, y más en el área de conocimiento que me yo que la psicología del deporte y bueno, todo lo demás, no había muchísima información, entonces fue como complicado. Eso, en vez de que sea una dificultad, que se nos convierta en una oportunidad y empecemos a mirar realmente qué es lo que hay y qué es lo que dice la ciencia al respecto. Encontramos algo también nosotros que sea, digamos, un punto de partida para otras investigaciones. Lo que hace cuando uno encuentra antecedentes sobre lo que está investigando. Pues la gente generalmente desecha cosas, porque hoy en día me ha tocado que muchos dicen, no, posiblemente sea inclusive en otros idiomas, y en otras bases de datos, en otros elementos. Digamos que ahí he encontrado que se ha escrito, ¿cierto? Por eso a veces me doy, profundizo un poco más y a veces incluso porque desafortunadamente eso en otros espacios de investigación hemos hablado, muchas veces lo que se publica es lo que tiene resultados positivos o lo que tiene ciertas características, ¿cierto? Las revistas también para ello. Entonces a veces hay que profundizar un poco más también en esas búsquedas para encontrar alguna información. Y como les digo, en mi campo de conocimiento, a veces también hay que irse allí porque desafortunadamente mucho de lo que hay en investigación favorece también las instituciones. Entonces, se trata de buscar un poquito más. Exactamente, ahora no es admisible un criterio de inclusión de la información, es decir, solamente artículos de Iberoamérica, porque son en español. En español, en efecto, no se encuentra con qué podemos compararnos. Otros que están haciendo investigaciones afines no están publicados en español. O sea, hoy en todas las investigaciones hay que incluir bibliografía, principalmente en inglés. Esa barrera idiomática está superada hace tiempo. Y es muy sencillo, o sea, basta con tomar el resumen y ponerlo en el traductor de Google, como mínimo, entre otros tantos traductores que hay. Y uno lee y entiende, ¿cierto? Que hay problemas ahí de gramática en la traducción que hace, sí, pero en las revisiones sabemos que hay unas fases. Una fase es la lectura de resúmenes. Solo leyendo los resúmenes podemos descartar mucha, bueno, podemos cumplir con los criterios de inclusión de la información y luego si los que nos queden, pues vamos traduciendo por partes traductores. Tienen que ser traducciones profesionales, para que entendamos lo que se está diciendo y algunas dudas se pueden. O que tengan que sean de idioma.
Por eso yo miraba ahorita así, ¿no? Además porque en psicología del deporte, a mí, casi todo está o en inglés o en ruso. Sí, o en portugués. Entonces, mira, me sirve, me sirve. Entonces, no tiene problema, entonces, por esos motivos, y bueno, la tecnología, hoy en día la inteligencia artificial, la IA también nos ayuda. Con inteligencia artificial se traduce. Entonces, empezar a extraer información que, como les digo, antes era muy difícil acceder a ella, nos ha posibilitado era mirar y explicarnos, y es un tema. Lo que pasa es que nosotros en la clínica no lo teníamos, no lo revisamos, pero en otras partes del mundo sí lo están trabajando. Entonces, venga, acerquémonos a él, es más, lo podemos traer y trabajar con nosotros. Eduardo. Dificultades, el tiempo. El tiempo, ¿por qué? Porque nos dan, hey, usted en noviembre tiene que cumplir con lo que le estamos pidiendo. Entonces, listo. El semillerista normalmente, cuando empieza la madurez, porque uno no puede pretender que el semillerista que entre le va a entregar en 6 meses un artículo, no, tiene que ir por todas las fases y al año y medio estamos teniendo un producto. Entonces, es el tiempo. En ese tiempo, además, la inspiración, porque uno todo el tiempo está con la actitud de, hoy sí voy a poner a escribir, qué lindo. No, son días que uno, me siento frente al computador y nos vamos derecho. Entonces, esa es la principal dificultad para nosotros como semillero. Lo que trato ahora es semillerista que vea con esa habilidad de escribir de un tema, entonces vamos a darle tiempo, no lo vamos, porque es que ellos también tienen compromisos. Si está aquí en la universidad, tiene que cumplir con todos sus cursos, y si se para la universidad, tiene que trabajar. Entonces, ellos también tienen sus obligaciones y necesitan vida social también. Entonces, entonces, esa es la principal dificultad, pero ya hemos aprendido en el camino cómo vamos sorteando. Ahí lo que él dice del tiempo, por eso mencioné ahorita que para mí es súper importante reunirme con ellos presencialmente. Y es porque toca aprovechar el momentico, porque si no, empieza que final de semestre, que tiene parcial, tiene no sé quién. Entonces, si yo dejo para otros momentos, pues los escritores, por ejemplo, se van a perder y van a priorizar esas otras actividades que tocan etcétera. Entonces, finalmente terminamos esas otras actividades más que en lo que finalmente como profe entregando notas. Bueno, en nuestro caso, yo creo que incluso José, tú fuiste testigo de las reuniones que tuvimos inicialmente con la fundamentación del semillero. Yo lo nombraba ahorita, grosso modo, y es que nosotros no teníamos como una identificación clara inicialmente. Entonces eso fue una dificultad muy fuerte para nosotros porque, bueno, de qué vamos a escribir, dónde nos vamos a ubicar, y de hecho en los documentos de la primera constitución del semillero eso era muy evidente porque no habían claridades al respecto. Entonces lo pudimos solucionar efectivamente mirando cada uno de los componentes de cada uno de los semilleristas, y desde ahí pues, tuvimos esas ideas de, bueno, no, investiguemos, alineémoslo con nuestras realidades, nuestros contextos, nuestras problemáticas, y aquí miremos a ver qué tenemos. En otras palabras, yo creo que cuando nosotros entramos al semillero, sabíamos que teníamos limones, agua y azúcar, pero no sabíamos que podíamos hacer limonada. Y hoy nuestro semillero es una limonada, ¿cierto? Y cada vez que se va metiendo alguien, pues ya miramos si es limonada de cereza, limonada de mango, de lich, pues ya miramos a ver qué discusiones vamos teniendo, pero al menos ya tenemos sabor, ya ahí hay algo que se nos está organizando. Otro elemento, exacto, el asunto de identidad semillerista. Otro elemento importante que nosotros tuvimos fue lo lingüístico, y es que
en la medida en que hay estudiantes de varias partes, la verdad, sí optamos, y mira que incluso no todos hablaban inglés, y determinamos que el idioma que teníamos que seguir impartiendo era español. Entonces, por ejemplo, Naldo, en estos momentos, hablar con Naldo es, él habla pues español también, pero en ese caso yo tengo muchas de las participaciones de Naldo, yo tengo que ser traductor de Naldo, ¿cierto? Dentro de esos elementos. Y la terminología, yo me voy a meter un poquito acá cuando hablábamos de, y es como hacer también un paréntesis, un cuidado, y es una terminología que hay que tener mucho cuidado a la hora de traducir. Yo digo que si es dejarle todo a ChatGPT para una traducción o a Google para una traducción es extremadamente peligroso. Mucho, vea, nos pasa a nosotros que estudiamos la lengua y que sabemos. Vea, yo voy a poner, esto no pasó en el semillero, incluso fue con el profesor Parley, que está acá también, y es que bueno, voy a echar una cuña también, y es que mi esposa justamente ya tuvo la posibilidad de que Marlene la acompañara. Entonces nosotros, ella decía, y en conversación decía, venga, ¿qué posibilidades hay de que se publique en inglés? Yo decía, bueno, vamos a mirar si yo soy capaz de mirar ese ejercicio en inglés. Pero ustedes no se van a mirar, porque, por ejemplo, el asunto de accountability, o sea, solamente una palabra que es contabilidad, para nosotros es responsabilidad. Entonces, para mí entender contabilidad como accountability, como responsabilidad, eso era extremadamente pesado. Y otras palabras, como por ejemplo, indicador de valor. Entonces, vaya usted, mire la literatura de cómo se utiliza eso, y había palabras que definitivamente uno decía, en mi mente nunca van a salir. Si usted las metes a Google, pues efectivamente va. El asunto, por ejemplo, con la misma palabra literacidad. Usted le mete a Google la palabra tradúzcame literacidad y le saca alfabetización. Así, literacy, alfabetización. Y sabemos incluso en la época ahora, en los últimos 10 años, esa ha sido justamente la discusión que se ha gestado en relación a literacidad y alfabetización. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y sí es recomendarles que si van a publicar en inglés, mínimamente sepan esos conceptos claves, cómo se están utilizando en las bases de datos. Y tengan en cuenta, jóvenes, que las revistas ahora están pidiendo que no utilicen ninguna inteligencia artificial para entregar esos documentos. Ellos están pidiendo esa parte. O sea que afortunadamente todavía tenemos La vamos. Bueno, abramos este espacio para las intervenciones también. Quienes están conectados pueden escribirnos en el chat. Bueno, menos mal se conectó. O levanta la mano. Antonio, por favor. A ver, si yo tengo una consulta, porque yo también considero que una opción, dado que hoy los tiempos de publicación de las revistas son muy variables, es el tema de los preprints. Es verdad que en el tema de los preprints algunos están, digamos, menos regularizados que otros, pero por ejemplo yo acabo de tener una situación que creo que puede ser bastante ilustrativa en ese sentido. Es un trabajo con un estudiante semillero de hace 2 años, empezó como una propuesta teórica. Finalmente lo íbamos a enviar como un artículo de revisión, pero se estaba. Lo que se me ocurrió finalmente fue enviarlo como preprint. Y al enviarlo como preprint, la gran ventaja que tenía es que se podía citar. Por ejemplo, ese artículo, ahora han publicado otro, han publicado uno que es la parte empírica de esa propuesta, y ya se cita el preprint. Pero claro, la visibilidad de ese preprint ahora es infinitamente superior a que si ese artículo sería en una revista divulgativa o incluso una revista indexada de perfil bajo. Entonces, yo sé que puede ser una estrategia un poco, digamos, alternativa, un poco ortodoxa, pero sí me parece que sería interesante valorar también eso más allá de la propia indexación. Porque finalmente yo creo que es un tema del impacto académico que puede llegar a tener un perfil, que no quiere decir que todos lo van a tener. Pero es un criterio que me parece que también, de alguna forma, podría ser interesante manejar al momento de cómo
comenzar esa producción. Y lo otro que también me parece interesante, y yo creo que es un formato que al menos a mí me gusta, es que, como bien dicen, en el tema del semillero muchas veces hay estudiantes que están en diferentes stages, por decir de, oye, no se están más preparados, pero lo cual es normal. Yo también algo que me he encontrado, que creo que no es un poco más normal que se pierda la conexión, no me llevo bien con nada. Hay productos, como puede ser el propio planteamiento de un proyecto de investigación, lo que yo le llamo un anteproyecto de investigación, que creo que es un formato que funciona muy bien para cuando los estudiantes están empezando. Porque al empezar un proyecto de investigación tienen que revisar, tienen que redactar un marco teórico y ya están empezando a ver qué hipótesis tengo, qué objetivos tengo, incluso uno puede tener ya en mi campo ciertas nociones de cómo llevar un experimento. ¿Qué pasa con un producto de este tipo? Que es difícil que eso se plasme en una revisión, ya no digo teórica, ni en un artículo empírico por los propios tiempos. ¿Qué producto se ajusta a eso? Por ejemplo, algunas ponencias de congreso con memorias, todas estas cosas. Pero es verdad que per se no es un artículo. Entonces, yo lo digo esto un poco como un comentario abierto, porque yo creo que hay cierto tipo de productos, quizás alternativos, que sí que es verdad que se pueden ajustar, no voy a decir mejor, pero que pueden ser importantes tener en cuenta, sobre todo por las propias dinámicas que todos sabemos pues, que tenemos en común. Es una reflexión de la vida. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer a nuestros panelistas? Una pregunta que me ha rondado la cabeza desde que participé en una actividad relacionada con esto, con el tema de la publicación, es justamente por qué en el mundo de las publicaciones así investigativas es como tan menester, es como tan necesario que haya antecedentes investigativos para ver qué es esa investigación. Yo comentaba a la profe de que si pues quería investigar algo, pero cuando leía y no había antecedentes, la descartaba. ¿Por qué es como tan necesario eso en el mundo académico? Bueno, hay como varias cosas ahí pendientes. Lo primero, generalmente lo que nosotros pensamos ya lo ha pensado alguien más. ¿Cierto? Eso es una premisa de la investigación. Entonces, y si no encuentras a alguien más es porque no estás buscando muy bien. ¿Sí? Ese es uno de los asuntos importantes. Alguien más ya lo pensó. Incluso por eso te digo a ti, cuando estás haciendo un trabajo académico, sí, tienes que buscar muy bien que alguien más ya lo ha dicho y hay una teoría o hay una investigación al respecto. Eso como un asunto importante. Segundo, hay muchos tipos de antecedentes, inclusive desde que tú estás haciendo la formulación del problema, por ejemplo, en investigación, uno aquí, porque igual todo este desarrollo tiene una serie de pasos, ¿cierto? Desde que yo estoy formulando cuál es el problema y todo lo demás, estoy identificando cuáles son todas esas partes y qué elementos están allí en esa formulación del conocimiento, porque hay un tema que está investigado en tal contexto, pero no en este, ¿cierto? Por ejemplo, puede encontrar algo que estén haciendo en Brasil, pero que no se haya hecho en Colombia todavía, no lo podemos replicar acá, etcétera. Entonces, yo lo que tengo que hacer es mirar de qué manera se ha hecho y cuáles son aquellas que han funcionado para poder realizarlas en este lado. Si veo que efectivamente es porque me he hecho algo que tiene que ser muy sospechoso para que efectivamente este tema no esté. Y porque te digo, o uno, realmente no estás buscando muy bien, ¿sí? O dos, pues algo tiene que estar mal con el tema como tal. Pero finalmente esa es una de las premisas grandes. Además que, si no centralmente por las ramas, al menos, por ejemplo, discapacidad y retiro deportivo, ¿sí? Sobre el retiro deportivo, en deportistas con discapacidad no vas a encontrar mucho. Pero vas a encontrar sobre el retiro deportivo, sobre el discapacidad, sobre el deporte paralímpico. Entonces voy a encontrar antecedentes relacionados que me van a soportar la investigación que yo estoy haciendo sobre el retiro deportivo de los atletas con discapacidad. Y además, perdón, también intervengo, es indispensable porque los antecedentes son los resultados de otras investigaciones afines a las mías con los que yo me voy a comparar. Eso es que nosotros creamos antecedentes.
antecedentes, o estado del arte, o estado de la cuestión, como quiera que se llame, pero es para tener con qué compararnos. Y lo otro es que pues hay una estructura que ya está generalmente aceptada en casi todas las revistas y es el modelo INRED. Hay una introducción que es la síntesis del proyecto, que hay métodos y materiales, que hay unos resultados y que hay una discusión. O sea, voy a discutir mis resultados con los de otras investigaciones. Si eso no se incluye en un artículo, actualmente puede llegar a ser rechazado, que le falta una parte vital del mismo. Hay un asunto muy importante también y es que, bueno, ha pasado con los estudiantes, es que pensamos que las referencias nos están quitando protagonismo. Voy a poner un ejemplo. Yo digo una frase o yo estoy diciendo que el sistema educativo colombiano en estos momentos presenta mayores índices de inequidad para las personas afrodescendientes, ¿sí? Entonces, profe, pero es que yo lo escribí, eso es mío, yo llegué a esa conclusión. Pero si usted va y mira, hay muchas investigaciones que tienen en cuenta y que ya han validado ese dato, por ejemplo. Entonces yo, profe, ¿cómo le voy a dar a ese investigador? Le voy a dar esto que yo estoy diciendo y no es dar. O sea, yo creo que incluso yo lo utilizo, me disculpa la expresión tan coloquial, que yo le digo a los muchachos, ya, es como cuando usted estaba en el colegio, no estoy incitando a la violencia, y es cuando usted necesitaba ir a cariar a un amigo y decirle, venga, es que yo ya no estoy solo. Entonces, vea, somos 5 que venimos acá a decir cómo es que es, pues, ¿cierto? Entonces, los referentes, de cierta manera, son esos amigos, esos apoyos que usted va a utilizar para pelear, incluso las discusiones que nos dicen, para defenderse, porque esa es la palabra que se utiliza acá en Colombia y en otros países, que es la defensa. A mí me gusta mucho cómo lo toma Brasil. Brasil dice cualificación. A mí me encanta más esa parte que la defensa, porque es que uno, cuando le dice defensa, yo, pues, no sé, empaque lo que tenga porque nos vamos a pelear. Pero allá dicen tribunal, nosotros no decimos tribunal. Eso. Entonces son esos asuntos terminológicos, ¿cierto? Es decir, venga, ¿yo con quién me voy a defender? Y es que una investigación en ningún momento nos dice que tiene que ser positiva. Mis resultados de investigación pueden llegar a la conclusión de decir, efectivamente, como yo hice esta investigación, fue un fracaso. Y eso no, es que reconocer las falencias dentro de la misma investigación es investigación, ¿cierto? Cuando usted dice es que yo me demoré, que es la famosa frase que dicen de Tomás Alva, es que ¿cómo así que usted se demoró 1000 veces para hacer una bombilla? No fueron 1000 veces, fueron 999 veces que ya sé cómo no se hace una bombilla. La investigación también es eso. Reconocer las falencias investigativas es bastante productivo. Entonces, es como desde ahí, es sus pandilleros, los amigos que usted va para tener que pelear. Y me disculpan la expresión. Y tenemos una participación de quien levantó la mano aquí en la conexión. Adelante, por favor. Maricel Carmona. Muy buenas tardes. Vamos a ponerle cara a esta voz. Primero que todo, Sony, soy súper orgullosa de pertenecer al semillero de investigación de psicología del deporte y el ejercicio de la universidad. Inclusive estuve viendo ahorita uno de los participantes, también tengo el profe Antonio, de taller de creatividad científica. Y lo que más quería realmente era agradecerles la labor que ustedes hacen, porque es que ustedes más que docentes, coautores, ustedes se vuelven nuestros referentes. Entonces es una forma, hey, ¿cómo hacemos para que este pensamiento y esta mentalidad investigadora llegue a muchísimos más estudiantes? Porque a veces el desconocimiento no nos permite hacer muchas cosas. Entonces, lo que decía el profe hace un momento, esa terminología que uno empieza a adquirir, uno se empieza a expresar de formas muy diferentes, utilizando palabras que todos dicen, ¿te gusta la investigación? Entonces,
todos los temas propuestos. A mí me apasiona el tema de la actividad física y el deporte, y cuando uno se empieza a formar en eso, créanme que es otro mundo que yo considero que la mayoría de estudiantes deberían también vivirlo, deberían experimentarlo, deberíamos unirnos todos los semilleros e inventarnos algo así súper fantástico para todos, eh, para que atraigamos, que por lo menos conozcan. Mire, por ejemplo, ahí tenemos 3 panelistas, 3 semilleros, 3 cosas totalmente diferentes, y según lo que he escuchado se disfruta, se aprende y se adquiere y se enriquece un conocimiento. Entonces, nada, yo los felicito y amo estos espacios de sobremanera. Muchas gracias. Gracias, mi querida. Valentina Ochoa, adelante. Bueno, buenas tardes, soy Valentina Ochoa del Semillero de JEPA. Actualmente pues estoy haciendo un intercambio acá en México y pues nada, quería resaltar, primero pues gracias por esos espacios, y segundo que digamos que uno al principio es como que muy, como que ay no, qué pereza investigar, la investigación, que pereza las referencias, que qué artera. Pues uno a veces es muy así, pero uno realmente se da cuenta, digamos, que en mi experiencia, digamos, esto me ha permitido vivir lo que estoy viendo ahora, que es un intercambio, y que también eso, a la hora de la verdad, eso suma cuando ya uno va a tener experiencia laboral y te ayuda a desarrollar, digamos, otras habilidades, así como lo decía pues el profe Néstor, que es muy importante esos espacios, porque no es nada más como que uno piensa que, ay, nada más es investigar y hacer un montón de cosas, y no, o sea, se reparte el trabajo precisamente para desarrollar y potencializar esas habilidades que uno tiene, porque pues digamos que yo digo que lo ideal, digamos, de uno estar en la universidad también y de estar en esos espacios es que uno no solo se quede en todo, sino que si uno tiene una habilidad, desarrollarla más, y pues también tener como ese acompañamiento y esa guía. Gracias, Valentina. Tenemos un espacio aquí a los que estamos presentes. ¿Tienen una pregunta, un comentario? Bueno, yo sí que como una inquietud. Adelante. Que es con respecto a las dificultades que te cuando es, por ejemplo, 7 participantes, de los cuales 2 se retiraron y aportaron unas bien, ¿esos participantes se ponen autores o son teniendo en cuenta luego teniendo en cuenta todas las correcciones posteriores? Muchas gracias por la pregunta. Parte del interés de traer este tipo de discusiones es que pongamos en contexto las dificultades que enfrentamos. Un aprendizaje, así como la profe nos decía, claramente, para que vamos identificando y recogiendo aprendizajes y conclusiones, un semillero es una comunidad de aprendizaje. Cuando hablamos de lo colaborativo, se verifica en la estructura, sí, pero construimos comunidad. Y creo que un ejercicio de semillero es generar ese sentido de somos una comunidad. Y yo tengo responsabilidades no solo conmigo. Lo que yo hago impacta a todo semillero. A mí me parece importante en esos procesos, claramente tiene que haber alguien que lidere. Fíjense que la profe nos decía de su aprendizaje. Ustedes creo que lo hemos vivido en mayor o menor medida. Qué triste cuando se pierde una producción, porque alguien se retiró. En mi caso, porque también he tenido ese aprendizaje, empecé procesos de escritura con estudiantes que se retiraron y yo dije, qué triste porque ahí se quedó una publicación que tenía mucho potencial y resulta que el semillero la necesita para su continuidad. Entonces ahora creo que hay que tener diálogos muy francos con los estudiantes desde el inicio de sus procesos en el semillero y los procesos de escritura. Yo, por ejemplo, a los muchachos les digo, ustedes participan en el proyecto, fantástico. Si iniciamos procesos de escritura y ustedes participaron activamente en la escritura, tienen derecho a ir como autores. Si ustedes se retiran a de camino, hicieron una contribución, se les da un agradecimiento inclusive a pie de página, pero no van como autores. Y creo que lo que se establece como claridad es, chicos,
los proyectos, los escritos, no son de un individuo, son del semillero. Porque ya nos pasa eso, ¿ven? Entonces se pone en riesgo el tiempo que se ha dedicado a formar a un estudiante, el esfuerzo en producir que el semillero requiere. Eso no tendría por qué perderse si alguien decidiera participar. Lo que pasa es que esas normas tienen que estar muy claras desde el principio. Eso se tiene que dialogar, eso se tiene que discutir. ¿Sí? Pero muchas gracias por la pregunta, porque todos de una forma u otra pasamos. Profe, sí, Relacionado a lo que estás mencionando. Pues eso pasa. Estaba hablando. A mí me ha pasado mucho. Y con relación a los proyectos, no sé si este año los semilleros se van a liderar, pues, o se va a permitir, porque los últimos 2 años, eso no. O sea, si tú tienes proyecto como investigador, sí. Creo que sea el profe ahorita. Pero si el semillero se va a hacer alguna propuesta, el año pasado eso no funcionó. Creo que el año pasado tampoco. Y no sé, también ha pasado desde el semillero, lo que usted está diciendo, que se inicia un proceso, por decir algo, los estudiantes. Y antes hacían como una evaluación, o hacían una socialización, y eso daba como unos puntajes. Si el proyecto o el trabajo, la propuesta, tenía una calificación de 65 para arriba, entonces sí, lo aprobamos. Pero si saca menos de 65, entonces no lo aprobamos. Y eso se volvía una frustración para uno en el semillero con muchos estudiantes. Porque pasaba, yo lo debería decir en otro espacio, en la Vicerrectoría de Investigación, lo llegué a manifestar. Eso no tiene lógica. Porque entonces, vos logras y construís con los estudiantes todo un proceso de escritura formativa. Cuando llegas al último momento, ya para alzar la copa, te dicen, no, porque usted sacó 60 y necesita sacar 65. ¿Y cómo así? No, entonces no le aprobamos. Pero eso me parecía a mí como, pues, como que no cuadra, ¿cierto? No, aprovecho el espacio para preguntar, pues ahí como la introducción, complementando lo que estabas diciendo, si este año se va a tener en cuenta esas propuestas desde los semilleros, no que el profe tenga el proyecto y el semillero, el profe apalanca el semillero con los estudiantes, complementa el proceso formativo. O simplemente no, esta opción no se va a considerar. O simplemente ya uno lo trabaja y ellos hacen el escrito con base en los temas que usted desarrolla o lo que es de interés de los estudiantes que quieran trabajar. Bueno, profe, empiezo por decirte que StreetLab está adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, pero nosotros no tomamos todas las decisiones de vicerrectoría. Ellos tienen unas directrices que establecen, y eso me parece importante aclararlo. Mencionaste lo de las propuestas, e incluso, como dijiste, veníamos de esa tradición, pero en los últimos 2 años eso empezó como a perderse, porque si bien hay dificultades para los semilleros, lo que en algún momento nos manifestaban en Vicerrectoría de Investigación es que también hay unas dificultades logísticas de conseguir evaluadores y hay unos temas presupuestarios. Ahora, precisamente por eso, nosotros quisimos llevar la propuesta de ampliemos la participación en el encuentro de semilleros para que no se quede solamente en la propuesta, sino que los semilleros tengan la opción de decir, no, venga, es que si tengo propuesta la presento, pero si tengo una experiencia pedagógica significativa, este año me voy a ir por eso. O si ya tengo un consolidado, una experiencia de escritura valiosa, también es una modalidad. A mí, como coordinador de semillero que llevo ya varios años en este asunto, retomo algo que decía el profe Néstor.
Creo que los coordinadores tenemos que tener la habilidad de reconocer ciertos perfiles en nuestros estudiantes y también ciertas etapas de formación. Los semilleros son un tema muy orgánico y no es fácil. Año tras año, tras año, tras año, estamos con propuestas. Resulta que de pronto este año tienes propuesta, el año entrante estás en ejecución e implementación, de pronto vas avanzando con publicaciones, pero los individuos dentro del semillero tienen unos ciclos, los semilleros como cuerpo tienen unos ciclos, hay momentos en que uno está sin estudiantes, yo no sé si también les ha tocado pasar por eso, hay momentos de transición, usted puede tener 7 estudiantes, 8 estudiantes en un semillero, pero llega el momento en que, profe, nos graduamos, muchas gracias, y uno dice, ay, Dios mío, entonces me quedo con 2 estudiantes, con 3. Creo que eso hay que conversarlo con investigaciones. Yo lo he llevado a la conversación, porque creo que los productos que presentamos deben corresponder a los ciclos de formación. Y ese es el interés en ampliar las posibilidades cuando participamos en un encuentro. Entonces yo te diría eso, profe, eso se viene transformando, eso viene cambiando y la tendencia, y después de este maravilloso conversatorio, creo que vale la pena conservar la modalidad de experiencia de escritura, escucharnos, aprender de otros, saber qué experiencias, qué dificultades tenemos en común, qué nos sirve del otro. Ah, es que mira, este semillero está haciendo esto, me sirve. Cómo lo aplico a los niños. Ellos están viviendo lo mismo que yo he vivido en mi semillero, los tutores como los estudiantes. Entonces me parecen valiosos tus espacios para que aprendamos unos de otros. Quiero destacar algunos elementos como para ir cerrando y te doy la palabra para que también concluyas. ¿Tienes una participación? Dale, dale. Sí, dale. Y bueno, básicamente queremos como por ejemplo, nuestro semillero es un gráfico y pues lo que nos gustaría saber es cómo recibir unas sugerencias para nuestro proceso de investigación, ya que nos queremos investigación de la creación artística, como pues lo decimos. Sugerencias frente a Presentar redondeando un poquito la pregunta para. O sea, lo que nos gustaría es como ver algunas sugerencias de cómo para cabo que queremos No sé si ustedes quieren dar respuesta. A Jairo. Jairo levantó la mano. Descargar el modelo de medición. Es un PDF. Hay un anexo, el anexo 1 tiene las tipologías de productos, está investigación, creación y todos los requisitos que debe cumplir ese producto, sea un diseño gráfico, sea una pieza de diseño material, ¿cierto? Una construcción, los requisitos que debe cumplir para validarlo en el CBLAC, ¿cierto? Para que cumpla con el modelo de medición de MinCiencias, que es el que estás referenciando, y ese es el que todos los investigadores debemos cumplir. Fijarnos qué tipo de producto es el que vamos a desarrollar y qué nos piden cumplir. Es el modelo de medición 2021, esa es la vigencia, ahí te especifican exactamente en artes, la investigación en artes, investigación creación. 2 sugerencias, revisan antecedentes y saltan del aula. ¿Sí? Pero es muy importante y sobre todo cuando hablas de algo tan experiencial, que requieres uno revisar qué se ha hecho, entonces para eso la revisión de antecedentes, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que más comúnmente hay, pero que también falta por profundizar un poquito más, pero saltan de la aula, no se queden ahí metidos, porque desafortunadamente a veces nosotros pensamos en 4 paredes, y eso también pasa en mi campo de aplicación, y ahí a veces no fluyen las ideas. Entonces salgan y miren en esos campos, como te digo,
desde los antecedentes, que también se les puede ocurrir, hagan lluvias de ideas, hagan árboles de problemas, busquen metodologías para que fluya y a partir de ahí creen teniendo en cuenta los elementos que les proponen las ciencias. Se llegó como tarde. Lo dejo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra intervención? Concluyamos. Entonces, para terminar, tenemos acá la por aquí. Ya, como cierre, entonces, un artículo científico en 5 minutos, ¿cierto? El título, 12 palabras, resumen, 150, 250, como lo piden, pero ese es el estándar. Resumen, incluye objetivo, metodología, resultados, conclusiones. Esos son los resúmenes que se admiten. Introducción es la síntesis del proyecto. Métodos y materiales que tengan menos, por lo menos en quali, ¿cierto? 5 criterios. ¿Por qué es cualitativo? ¿Por qué es cuantitativo? El método, las técnicas de recolección, los instrumentos de recolección, los participantes. En la otra, pues tener, ¿cierto? La muestra, probabilística, confianza, error, todo eso. Y pasamos a resultados, que los resultados son, pues, a ver, cumplir con lo prometido en los objetivos específicos, el objetivo general que lo incluye la introducción y expresarlos tal y como se derivan de haber aplicado la metodología. Porque lo que más ocurre es precipitar las conclusiones en los resultados. Cuando vamos a concluir, no sabemos qué más decir. Las conclusiones, que son una recapitulación, decepcionan a los lectores, ¿cierto? Es como en una novela, uno va leyendo y uno va, ¿cómo se dice? Anticipando o revelando todo, o sea, es predecible, no va prediciendo cada cosa, finalmente uno abandona esa novela, sigue leyendo. Es cuando los evaluadores o cualquier lector llega a las conclusiones y son una repetición de los resultados, hay un desencanto. Dejémoslo a las conclusiones para poner ahí todas las joyitas que encontramos, ¿cierto? Lo más relevante y, por supuesto, decirle al lector cómo cumplimos con el objetivo y cómo resolvimos el problema. Y frente a al conversatorio, a lo colaborativo, es una invitación. Yo quiero empezar por agradecerles a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación, por compartirnos esa experiencia de lo colaborativo. Creo que es una provocación a pensarnos cómo estamos escribiendo juntos, a pensar el potencial que tiene el poder escribir, a quienes son tutores, coordinadores, que valoren esa experiencia de escribir con sus estudiantes, porque realmente es repensarnos el acto pedagógico, y a quienes están en semilleros, a los estudiantes y las estudiantes, si tienen a un maestro tutor, a una maestra, y tienen esta posibilidad de que alguien los acompañe, aprovechen esa oportunidad. Ojalá no se pierda la experiencia del semillero sin que haya publicado algo. Como ustedes se dieron cuenta en la conversación, la publicación es mucho más que escribir un buen texto, es navegar por ese mundo de los procesos editoriales. Y eso, creo que una conclusión importante requiere primero que alguien te acompañe y te guíe. Entonces es a veces doloroso en los posgrados, cuando las personas llegan y dicen, es que yo no sé investigar, no sé ni publicar, y les estamos exigiendo, todos los posgrados, la escritura es lo que verifica el conocimiento. Entonces, desde la tesis hasta los artículos, es lo que nos van a exigir a lo largo de todo el proceso formativo.
Si ustedes tienen la posibilidad de estar en un semillero y que un maestro los acompañe, wow, aprovechen esa posibilidad. Entonces los quiero dejar con esa provocación de pensarnos en lo colaborativo, de pensar en el trabajo en comunidad y esperamos contar con ustedes en una futura oportunidad. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias a quienes nos acompañaron desde la conexión. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Les enviaremos el video. Muchas gracias.